La presentación la hizo el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Ha obtenido ya dictamen de una comisión respectiva, tolerancia cero al alcohol. Y está Guillermo Dietrich, que es secretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Felipe Rodríguez Lagens, que es director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tienen conceptos diferentes sobre si hay que ir a una tolerancia cero o si, como está la norma en la actualidad, permitir el 0,5 cuando se hacen los controles de alcoholemia. ¿Por qué la tolerancia cero? Lo presentó muy bien ayer Florencio Randazzo en el Senado, con mucha valentía, sentando las bases claras de lo que se tiene que legislar. Y básicamente es un problema educativo y cultural, es dar un mensaje claro y disociar el alcohol del volante. En un país con características de respeto a la norma y características de consumo de alcohol muy particulares. Tené en cuenta, Gato, que estamos terceros en el ranking de América, abajo de Canadá y abajo de Perú en consumo de alcohol. Consumimos entre 10 y 12 litros de alcohol per cápita por año, lo que duplica, por ejemplo, el consumo en algunos Estados Unidos o en el caso de España, que lo tomamos como referencia por el 0,5. Hay que dar un mensaje claro a la sociedad que si se consume alcohol no se debe manejar, y a eso apuntamos. Guillermo. Buenas noches, Gato. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. No. River Boca, los que no querían ver fútbol, estamos acá nosotros. Sí, por supuesto. Con Felipe. Un tema importante, además. Claramente. Con Felipe, por sobre todas las cosas, tenemos muchas coincidencias, y eso es importante destacar. Tenemos esta diferencia en este punto, que no es menor, claramente, pero la política de seguridad vial en general tenemos la capacidad de trabajar juntos y eso es muy bueno. Lo que nosotros vemos de la experiencia de la ciudad, de lo que dicen los organismos internacionales, lo que pasa en el resto del mundo, es que hay una tolerancia hacia un consumo bajo de alcohol, que es esta norma del 0,5. ¿Saben cuántos países tienen norma cero? Porque la tolerancia cero, todos compartimos la tolerancia cero. La tolerancia cero es que si alguien, en vez de 0,5, está con 0,51, cuando se lo detiene, se le saca el auto, se le saca el registro. Eso es tolerancia cero. No, infringiendo la norma no se puede no cumplir. ¿Saben cuántos países tienen tolerancia cero en el mundo? 8. 8, dice 7, 8. Rumania, Rusia, Hungría, Nepal, Eslovaquia, República Checa y en Latinoamérica Brasil. Que en la realidad que tiene la norma pero no la ha implementado, solo Río de Janeiro y otros estados son los que están intentándola hacer cumplir. La mayoría de los países del mundo, todos los europeos, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, la norma es 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, en algunos casos 0,8. ¿Y por qué la Argentina tiene que ir a tolerancia cero? La otra vez, Guillermo, que habíamos estado hablando, también incluso vos comentabas de que se podían dar algún tipo de error cuando se hace el control de alcoholemia. Eso es cierto, siempre la tecnología puede avanzar y que se evitan esos errores, pero lo más importante es que lo que nosotros tenemos que hacer acá, como país, trabajando con Felipe, trabajando con la provincia de Buenos Aires, yo insisto mucho esto, sí, es que hagamos los controles. El problema acá no es de hacer la ley más exigente. No tenemos los casos, si vemos estos casos que hubo... ¿En la ciudad se siguen haciendo los controles? En la ciudad este año, a fin de octubre, se llevan hechos 204.000 controles de alcoholemia. Si esto se lo sumásemos, un control también muy intensivo, sistemático, todos los días del año, en la provincia de Buenos Aires, en las rutas nacionales, en otras jurisdicciones, si hiciésemos una, que eso lo podemos trabajar conjuntamente con Felipe, si hiciésemos una normativa de que te agarran una vez con control de alcoholemia, se te saca el registro. Perfecto. Una segunda vez no puedes manejar por un año. Así, directamente. Primero, si me permitís, Gato, los países, coincido totalmente con lo que decía Guillermo, respecto de los países que tienen consumo de alcohol cero, es decir, tolerancia cero. Son los países de alto consumo de alcohol, donde las normas que se aplican tienden a minimizar los hechos de tránsito que estamos hablando de salvar vidas por sobre todas las cosas. Después, a tu segunda pregunta, Gato, hay que disociar lo que es un sistema educativo, generar conciencia y valores en los ciudadanos de autocontrol con una norma que sea clara de la implementación de controles, que es algo fundamental, que siempre señala Florencio.
educación, prevención, control y sanción. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento de los controles, pero no podemos controlar si la sociedad no tiene claro sobre qué se le va a legislar y sobre qué controlar. Y entendemos que con una comunicación clara, como pasó en Brasil, en Río de Janeiro, nosotros estuvimos hablando con el diputado Hugo Leal, promotor de la ley de tolerancia cero en Brasil, y los resultados inmediatos sobre la sociedad de esta ley seca en Río de Janeiro fueron muy positivos. Queremos lograr los mismos resultados en Argentina y muchos legisladores han tenido la valentía de aprobar esta norma. Ahora, en sin todo caso, esquivarle al bulto, vamos sí. a hacer controles y mejorarle, pero tenemos que ir a un cero, que es muy importante. Ahora digo, en todo caso, Guillermo, si ustedes están en la misma, digamos, en el mismo andarivel de hacer los controles y de educar y todo, ¿por qué no aceptar la tolerancia cero? Pero ¿sabes qué pasa, Gato? Es como todo. ¿Por qué la velocidad máxima la ponemos en 10 kilómetros por hora? Es más seguro a 10 kilómetros por hora que a 40. Sí, no es necesario. No es necesario, me salió. Sí es sangre. Pero espera, déjame que te diga algo ahí. Mucha década menemista. Vos sos deportista, seguramente no fumás. No. Pero reconocés que hay un montón de gente que fuma y eso ha generado y genera un problema de salud muy importante. Desde que se restringió, pero a rajatabla, se prohibió fumar en lugares cerrados, bajó bastante la incidencia de los casos de cáncer por el consumo de tabaco específicamente. ¿No crees que sirve esto? Pero, es decir, ¿no crees que sirve restringir o bajar en este caso? Fumar hace mal, claramente. ¿Sí? Bueno, tomar también hace mal. No, tomar no hace mal. Claro, tomar no hace mal. No, pero no, como moderación. Estamos hablando Claro. de tomar vinculado con la conducción. Eso, yo te hago una sola pregunta y no intenta hacer una chicana. Vos te podés tener la capacidad de autorregularte en el consumo de alcohol, probablemente. Si le tenés que recomendar a tu hijo, o yo tengo hijos adolescentes, ¿qué le decís? ¿Que cuánto tiene que tomar? Si va a salir en una previa, en las previas que hace, ¿cuánto le recomendás vos a tu hijo? Primer punto, para aclararlo, y ahora te contesto. En la ciudad de Buenos Aires, ya hace un tiempo, los primeros 2 años que sacás el alcohol, sacás el registro, sea joven o no, la alcoholemia es cero, ¿sí? Para que cuando la gente se introduce a la conducción, esos 2 años, igual que los profesionales, es cero. Si a mi hijo va y sale, le digo lo que puede tomar. Y acá hay una norma, mirá, podés tomar 2 vasos de vino. Después, si te tomás 5 cervezas, no puedes manejar claramente y tenés que hacer conductor responsable. Estamos trabajando en las escuelas con los agentes de tránsito para ir y concientizar sobre esto. Pero la realidad es que no lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud dice que el límite de alcoholemia que tienen que trabajar todos los países es máximo 0.5. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y lo que dice que lo que es urgente es una mejor observancia de las leyes. ¿Qué significa esto? Que las leyes están, en la mayoría de los países del mundo están las leyes, 04, 05, 06, 03. Perdóname. Lo que falla es que no están los controles para que se cumplan estas leyes. Felipe, Está bien, estaba mirando el ranking de la Organización Mundial de la Salud, justamente porque me llamó la atención lo que decías de que Argentina está entre los países que más alcohol consumen. Y no, está 40 y pico. Sí, en América dijimos, Por en eso, América, sí. está bien, pero si hay 8 países en el mundo que tienen alcohol cero y Argentina está 40 y pico en el consumo de alcohol, evidentemente no es que todos los países que consumen No. Lo que más alcohol señala que Argentina Guillermo tiene lo mucha prohíbe. razón. Hay muchos países que no reglan. Hay solo un 10% de los países que tienen reglas integrales sobre todos los factores que provocan las principales causas de muerte. En el caso del alcohol en particular, el 66% de la población, que representan 88 países, tienen como máximo de consumo 0,5. Pero lo que se recomienda que sea el máximo, no quita o no obsta que sea menos el consumo. Tampoco, y esto, Guillo, trabajamos mucho en conjunto, yo si a mi hijo le tengo que recomendar, le digo, si vas a manejar no tomes, y ese es el mensaje que tenemos que dar. La ciudad tiene la ley promulgada, la que vos señalabas, la 4170, que inhibe a los 2 primeros años de conducción de consumir alcohol, es decir, quiere decir que la tolerancia es cero. También, en el mismo sentido, hacia los conductores profesionales. Nosotros la queremos universalizar en rutas nacionales, cuando se sale una ruta, y somos muy respetuosos de que las jurisdicciones adopten esta norma. La idea es que tanto las provinciales como las municipales la adopten y tengamos un claro mensaje a la juventud. Lo que decía Florencio ayer, tenemos que llegar con un mensaje claro, disociar. Estamos en contra de que si se consume alcohol se maneje. Seamos claros en el mensaje y esto va a tener un rédito
en resultados de salvar vidas muy importante, y eso es lo que apuntamos. Ahora, también con esta usted, norma. antes, la discusión, el debate que está muy bien, hay que darlo, hay que educar, hay que darlo en las organizaciones educativas, fundamental, que muchas veces miran para el costado y que no tratan estos temas, pero salió, por ejemplo, en las últimas horas, la Asociación de Vitivinicultores a decir que los están estigmatizando porque dicen no todos toman vino y están dejando como que el malo de la película es el vino, y esto también puede afectar las ventas. Está bien, no, pero se señalaba que podían caer las ventas en un 10%, no pasó así en los países que implementaron este tipo de medida. Se fomenta el consumo responsable y la incidencia no es mayor. De todas formas, siempre nosotros de la agencia no relacionamos el costo de los hechos de tránsito, porque estamos hablando de lesiones graves y de vida. Si caen un poquito las ventas, tendrán que caer las ventas, pero van a subir muchísimo las. Y en la ciudad de Buenos Aires, las estadísticas, ¿qué indican? Con los controles de alcoholemia, ¿ha bajado el consumo de alcohol en los conductores, en los jóvenes o no? Yo esa óptica la cambiaría. Creo que no hay que estigmatizar claramente. Recién Mauro lo que dijo, creo que hizo un razonamiento, digamos, consumir alcohol no te hace mal, es más. Si manejaste, preguntáselo a las víctimas o a las familiares de las víctimas, de las personas. No, pero perdóname, la Organización Mundial de la Salud dice que la norma de 0.5 está perfecto. La mayoría de los perdón, me parece que no dice. No, perdón, Mirá, unos datos. Pero perdóname, Organización Mundial de la Salud. Un segundito. La mayoría de los países en el mundo que vienen haciendo esto, en los controles de alcoholemia en Argentina, ¿hace cuánto existen? ¿Cuánto hace que está la DGT en España? 53 años, Guillo, que está trabajando respecto de los controles de alcoholemia y respecto de la seguridad vial. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Y esto te lo digo. Entre 0,1 y 0,3% de gramos de alcohol en sangre, estado de euforia, placer, excitación, pérdida de inhibiciones y exceso de autoconfianza. 0,1 a 0,3, 0,3 a 0,5, pérdida de precisión motriz y reducción de reflejos. ¿Qué buscan los pibes cuando toman? Placer, excitación, pérdida de inhibiciones. Esto inhibe de la percepción del riesgo a quien va a conducir. Representa un aumento en el riesgo de peligrosidad de ocurrencia de un hecho de tránsito entre 2 y 3 veces. Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que establece como un máximo recomendado 0,5 para quien no tiene nada. Pero si vamos a 0, evitamos que nuestros pibes consuman alcohol y sufran estos efectos. Porque no tenemos un sistema que pongamos como cuando cargamos nafta, hasta tanto tomamos y después cuando llega al límite 0,5 cortamos. No lo tenemos ese sistema en el cuerpo. Entonces fomentemos en un país donde las normas de tránsito recién están empezando a cambiar, la sociedad se está empezando a hablar y tenemos estos debates muy adultos y muy maduros, tenemos que lograr que no se consuma alcohol cuando se va a manejar y se disocie el alcohol del volante. Este cambio, Felipe, va a implicar, por ejemplo, que las empresas productoras de bebidas alcohólicas tengan que dejar de hacer publicidad en eventos deportivos o en eventos musicales, culturales, donde en muchos casos asisten chicos? No, todavía no está regulado ese tipo de publicidad. En otros países ocurre, ¿no? En otros países ocurre. Se planteó en una reunión que tuvimos en Brasilia la semana pasada para países de Latinoamérica, cuando se realizan tipo de eventos donde esté asociado los jóvenes inhibir de publicidades de alcohol, fue un tema de tratamiento y está en estudio, como lo es, por ejemplo, que no se puede ocurre eso. Financiar. O sea, acá hay marcas de cerveza que auspician festivales juveniles. Festivales juveniles. Y hay un lobby importante de esas empresas en contra de regulaciones de ese tipo, ¿o no? Absolutamente, y también hay mucha responsabilidad social de muchas de esas empresas que favorecen lo que es la conducción responsable, que favorecen, por ejemplo, elementos que no se consuma alcohol si se va a manejar. Sí, está bien, hacen publicidad, pero de paso hacen publicidad de su producto. Y dicen, sí, consumir responsablemente, conductor designado, lo que sea, pero de paso consumí. Eso afecta muchas veces el deseo de los pibes, en cierta manera, pero nosotros lo que tenemos que atacar son las normas de conducta viaria. Las normas de conducta viaria están vinculadas con esto. Tenemos que tener normas serias, tener normas claras, tener una educación clara, orientar a la gente para que generar valores, que sepan que si tienen que manejar no consuman alcohol, independientemente de las publicidades. Y después van a ir sobre los controles también. Y no tenemos que mezclar el tema del negocio, que tiene incidencia en el deseo, pero del negocio vitivinícola o cervecero, respecto de las pérdidas que puedan ocasionarle a este sector, en confrontación de lo que es la seguridad vial y salvar vidas, por
que cuando presentó Guillermo. Randazzo en el Congreso, Sí. estaban los familiares de víctimas de hechos de tránsito que fueron voluntariamente y en coincidencia eran todos vinculados con, habían perdido a sus hijos en manos de conductores A ver, alcoholizados. Guillermo. Yo siento que estamos siendo más papistas que el Papa. Yo lo dije la otra vez, me parece que cuando las normas las ponemos tan exigentes, con un cumplimiento tan difícil e innecesario, porque el punto acá no es la dificultad, sino la no necesidad de esto. Todos los siniestros, fatales, graves, que todos estos mediáticos conocidos, los límites, el alcohol era 1.5, 1.7, 1.9, 2 o más. Los problemas no son con los límites, con la gente que consume moderadamente, que se ha incorporado esta práctica en la ciudad de Buenos Aires, donde es en el único lugar donde sistemáticamente hay controles, donde la realidad que en el 99% de los casos la gente está abajo del 0,5, solo un 0.7% de los casos la gente está arriba del 0,5. Sabemos que la norma ha funcionado porque cuando se detiene a la persona y supera esta norma del 0,5, que está perfectamente validada por la Organización Mundial de la Salud, que dice limitar la alcoholemia permitida a 0,5 o menos, pero dice hasta 0,5, está bien, es en el consonancia máximo. con lo que se considera la práctica óptima. La práctica óptima es hasta 0,5. La mayoría de los países usan 0,5, solo 8 en el mundo no usan 0. Y Mirá, nosotros, que el Guillo, sistema una de... sola cosa, termino, Guillo, sí, termino. perdón. Que el sistema de controles todavía lamentablemente no está institucionalizado en nuestro país, y no solo eso, sino el sistema de penalidades. Porque muchos de estos países te agarran una vez, como dije antes, te sacan para el registro y no puedes manejar por 3 meses. A la segunda vez no puedes manejar por 1 año. Todas estas cosas acá no existen. Digamos, hay un recorrido anterior para crear conciencia. Porque el último punto, ¿cuál es? Podemos hablar mucho de controles, pero lo que tenemos que hacer es trabajar conjuntamente con la sociedad con esto. Que la gente sienta que las normas son lógicas. Entonces, yo te invito, Felipe, un día a que me acompañes a un control de alcoholemia. Sí, hemos hecho controles cuando muchos, pero estar juntos ahí, y alguno de ustedes estaría bueno también. Sí. Cuando agarramos a alguien en un control de alcoholemia, que me ha pasado con 0.51, y le decimos, señor, el auto se queda acá, y a las 4 de la mañana el señor que está con su mujer, con un amigo o quien sea, y se tiene que ir en taxi, en colectivo, en lo que fuese, quizás a Tigre, a Ezeiza, a La Plata o a Lugano, el escándalo que hace esa persona, con 0,51. Una norma que hoy en general, si le preguntas a la gente, la entiende que está bien. Imagínate cuando eso suceda con 0.02. Imposible. Por un No, bombón bueno, pero- o por un jarabe. Por un bombón o porque nada, o porque tomó hace, porque hay un tema también. El tema es cuánto tiempo tarda el alcohol de irse de tu cuerpo. Entonces por ahí 6 tomaste horas, hace 3 Guillermo. horas, te quedó un ¿Puedo remanente. decir una cosa rebatiendo? Empezaste hablando de los controles para terminar con la concientización y trabajar con la sociedad. Para trabajar con la sociedad no hay que ser más papitas que el Papa, hay que ser claro. Más claros que el Papa, te rebatería yo. Es decir, si se consume alcohol no se maneja. Y me ahorro todo el discurso que hiciste porque para mí no lo entendí. Como diste la vuelta y volviste. Si se maneja, no se consume alcohol y ahí vamos a salvar un montón Pero Felipe, de te hago vidas una pregunta. juntos. ¿Por qué solo 8 países del mundo hacen esto y no 200 no lo hacen? Te hago una pregunta. ¿Por No qué? sé, no ¿Pero sé. por qué? ¿Por qué? Porque son países que tienen un recorrido muchísimo más No. largo que el nuestro. ¿Pero por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Culturalmente, porque tienen... Cuando nosotros fuimos a Suecia a explicar que nosotros habíamos elevado el uso de casco en todo el país del 33% al 53%, cuando dijimos que habíamos logrado elevar del 33% al 53%, los suecos miraron el 53% y dijeron, pero ustedes no tienen legislación sobre uso de casco. Sí, es obligatorio, pero ¿cómo si el 53%? La idiosincrasia de países donde se aplica este tipo de norma, cuando vos fijas el 0,5%, no te van a pasar un gramo. No es Acá así. en Argentina pero no se respeta, entonces tenemos que ser claros en la norma para que pueda ser aplicada efectivamente. Dentro de 10 años, cuando seguramente estemos en otras funciones o en nuestras casas, vamos a ver que se corrijan estas normas que representan los valores y disvalores de una sociedad. Pero hoy seamos más claros que el Papa. Yo creo que es exactamente al revés. No, ¿cómo al Ahora, revés? también ¿No? el tema de los controles acá después es fundamental, porque como siempre ocurre, hacemos la norma y no se controla en la capital o por ahí en la provincia no, o en otra provincia. Digo, tiene que ser fundamental el tema del control. ¿Está Fundamental. previsto eso? Ahí está previsto. ¿Y esto que va a tener alcance nacional para todas las En ru- jurisdicciones es en o rutas. después Es cada- en rutas nacionales, Nacionales. como Rutas lo nacionales. explicaba muy bien Florencio ayer. Rutas Esperemos nacionales. que las jurisdicciones se adhieran a nivel provincial y a nivel local. Nosotros ya entregamos
no sé si lo hicimos a la ciudad de Buenos Aires, creo que le hemos prestado alcoholímetros y hemos dado pipetas, entregamos más de 1000 alcoholímetros realmente a todos los municipios que no tenían. Vamos a hacer una gran campaña conjunta con todas las zonas turísticas para que haya controles cuando las familias se vuelquen a la ciudadanía, hacia los puntos turísticos, para prevenir hechos de tránsito y preservar nuestro gran capital, que son la vida humana y sobre todo el factor de riesgo más importante, que son los jóvenes. Y en muestra, y Guillo empezó con el tema del partido de River, nosotros, Guillo, te trajimos acá más de 2000 pipetas para entregarte, para que puedas fortalecer los controles como los venís haciendo, y acá está Ezequiel, que me está acompañando, que te lo va a hacer entrega. Así que hicimos es una muestra. Hicimos 200.000 controles. Hicimos 200.000 controles por 1000 pipetas, ¿sabes qué? Pasen. No dejan de Ahí viene la hacer... pipeta, ahí viene la Ahí vienen pipeta. las pipetas. ¿Esto es para qué Te son? la pipeta. La La manda pipeta. Florencio Randazzo. para ¿Son que de la- regalo estas? No me las cobrás. Si son de regalo. después tenemos Che, que- sí, pipetas sí. para todos. Fíjate, Pipeta para todas y todos. Fíjate si dice Randazzo 2015. Porque Sí, No, dice, no. por ahí te traficó. Che, no, me están vencidas, pará. Hace un chiste. Bueno, Yo, Gato, muchas gracias, Felipe. Permitime preguntarle algo a Guillo mientras así. Hoy estuvimos de acuerdo, hace mucho no estamos de acuerdo Sí, con algo, sí. increíble, ¿no? Creo que que viene de noches acuerdo anteriores Popro. muy golpeado. ¿Sos de entonces. River también? Creo que no, de Ferro. Creo que te pregunto por muchos vecinos cuando te pregunto cuándo van a terminar el Metrobús de la Avenida Cabildo, y cuando te señalo además que yo no sé si el gobierno de la ciudad está corto de plata para pagar horas extra o horas a doble turno en momentos que no son el horario del día, pero no hay trabajando gente en el Metrobús fuera de los horarios de oficina jamás. O sea, fines de semana, feriados, noches, cosas que se hacen en general cuando la obra es tan perentoria como esta. Sí, la realidad es la siguiente. Primero, nosotros creo que hemos ido mostrando que las obras las hacemos bastante rápido. Digamos, hacer metrobuses como hacemos en periodos de 6 meses, 7 meses, es bastante excepcional. Segundo, que la obra tiene un ritmo. Hay una parte que la que estás viendo, que es toda la parte de espacio público, que es la pavimentación, las veredas, y después viene toda la parte de estaciones. Primero tenés que hacer la de espacio público, de pavimentación, para después hacer la de estaciones. Es cierto que la que hacemos de espacio público, que principalmente es hormigonar, eventualmente sirve de por sí, independientemente de las estaciones, pero tenés un ritmo de la obra que no tiene mucho sentido acelerarla. Digamos, construir de noche es más caro que construir de día. Hay un tema de ruidos con los vecinos en los lugares donde vive mucha gente, que también lo tenemos en cuenta. En algunos lugares esto no impacta por la residencialización. Hay un carril para cada lado, es un infierno. No. Hay dos carriles, pero que van a estar porque la obra ahora empieza la parte de estaciones sobre lo que se hizo de espacio público, pero sí lo que te aseguro es ¿El que plazo cuál es? para fines de abril del año que viene, como siempre, incorporando los 2 meses del verano donde hay menos tránsito, te vas a poder tomar el Metrobús y vas a venir al centro Metrobús Subte. Y vas Bueno, a tener gracias. la suerte de que Randazzo va a terminar los trenes, y eso va a facilitar mucho el Pero está acceso hablando de Metrobús, te metes vehicular. con los trenes. ¿Qué tiene que ver los trenes con el Metrobús? Gracias, muchas gracias.